¿Qué tal, chicos? ¿Se me escucha fuerte y claro? Sí, ahora sí. Bien. ¿Qué tal? No, sí, es que tengo un botoncito de silenciado y como estaba en otra clase, a veces lo activo, desactivo y me olvido si está prendido o no el micrófono. Bien, chicos, buenas tardes con todos. Bien, nos encontramos en lo que viene a ser ya la semana 5. Esta semana nos toca repasar lo que viene a ser nutrición, fotosíntesis y respiración. De esto, chicos, fijo, les va a venir por lo menos una pregunta. Bien, buenas tardes con todos. Entonces, empezamos a definir lo que viene a ser nutrición. Ya hemos visto, por ejemplo, en las primeras clases, que los organismos necesitan obtener materia u obtener energía para los distintos procesos, bien que involucra su cuerpo, su propio ser. Entonces, en la obtención de materia, bien, a esta característica se le conoce específicamente como nutrición. Hay organismos que pueden obtener la materia de manera autótrofa. ¿Cómo así, profe? Pueden convertir materiales inorgánicos, sustancias inorgánicas, bien, en compuestos orgánicos. Básicamente, bueno, la forma principal que lo hacen es a través de la fotosíntesis. Aquí vamos a encontrar a plantas, vamos a encontrar bacterias fotosintéticas y algunos protozoos que también realizan procesos fotosintéticos. Bien, se les conoce como protozoos holofíticos. Luego tenemos organismos que necesitan consumir ya materia orgánica formada, necesitan consumir básicamente a otro organismo. Ellos van a presentar nutrición heterótrofa. Estos organismos a su vez se van a clasificar en holozoicos y en saprófagos. ¿De qué depende? De la manera en la que van a convertir al alimento en nutriente. Profe, ¿no es lo mismo? No. Alimento, bien es el nombre que se le da a la materia compleja que los organismos pueden absorber, pueden ingerir. Nutriente es la forma simple, como las células lo pueden trabajar. Por ejemplo, ustedes hoy en día en su desayuno lo más común de comer viene a ser un pedazo de pan. Este pan sería un alimento, es un polisacárido de una gran cantidad de azúcares, básicamente almidón, que al momento que tú lo ingieres, tu sistema digestivo se encarga de degradarlo, separarlo hasta la forma básica de monosacáridos. Recién ahí, bajo la forma de monosacáridos, las células lo capturan y lo pueden aprovechar. Entonces, el pan, el polisacárido, vendría a ser un alimento. La forma de monosacárido recién se considera un nutriente. Consumiste huevo, consumiste palta, quizás un pedazo de pollo hervido, también se considera alimento. Vienen a ser proteínas, largas cadenas de péptidos, polipéptidos, proteínas complejas, las cuales tu sistema digestivo se encarga de poder desdoblarlo hasta la forma de aminoácidos que vienen a ser los nutrientes. Consumiste grasas en el proceso, se desdobla hasta la forma de ácidos grasos, de alcoholes lineales que entran como nutrientes. Bien, entonces alimento viene a ser toda esa materia compleja y nutrientes es la forma sencilla que las células van a absorber y van a poder aprovechar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre holozoicos y saprófagos? Los holozoicos cuentan con sistemas internos, llámese sistemas digestivos, para poder convertir el alimento en nutriente. De manera interna lo van a realizar. Los saprófagos no. Los saprófagos, como hongos, bacterias, necesitan liberar compuestos, liberar enzimas, para que la materia en descomposición, también por acción del medio ambiente, la humedad, el calor, pueda degradarse, volverse moléculas simples y recién ahí lo van a poder aprovechar. Entonces, mucho cuidado con los organismos que de manera interna convierten el alimento a nutriente, los holozoicos, con organismos que lo hacen de manera externa, los saprófagos. Y aquí un ejemplo clave que van a tratar de confundirte, por ejemplo, viene con los carroñeros. Te van a colocar lo siguiente. Tenemos un ave carroñera, bien tenemos un gallinazo, el cual se está alimentando de una rata muerta. ¿Qué tipo de nutrición presentaría? Automáticamente respondes heterótrofo. Pero ahora, ¿qué tipo de heterótrofo es? Un ave carroñera que se alimenta de un ratón muerto. ¿Holozoico o saprófago? ¿Cuál sería, chicos? ¿Holozoico o saprófago? Un ave carroñera alimentándose de un ratón muerto. El ave, a pesar de que consume materia y materia putrefacta, no es saprófago. Tiene un sistema digestivo. Va a comer partes de animal muerto, pero de manera interna, esas partes van a ser desdobladas ese alimento a la forma de nutrientes. Por eso te digo, te van a tratar de agarrar con los carroñeros, ¿bien?
Los carroñeros no comen animales en descomposición, comen animales recién muertos. Las bacterias, los hongos, que son los que pertenecen al grupo de los saprófagos, ellos sí liberan enzimas para que de manera externa el alimento se convierta en nutriente y recién ahí aprovechan los nutrientes. Bien, no cuentan, por así decirlo, con un sistema digestivo. Los holozoicos sí. Todos los holozoicos de manera interna van a absorber los alimentos y dentro de su cuerpo o dentro de las células lo convierten a nutrientes. Bien, tener mucho cuidado con esos conceptos. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos con la primera parte, con la nutrición autótrofa. Vamos a hablar básicamente de la fotosíntesis. Muchos conocen ya lo que viene a ser la fotosíntesis, incluso desde primaria, se sabe en la fórmula general de la fotosíntesis, donde las plantas capturan moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de CO2, con la suficiente cantidad de agua, y gracias a que la clorofila se activa por energía luminosa, pueden convertir estas moléculas de CO2 en una molécula de glucosa, liberando oxígeno como molécula de desecho y agua residual. Bien. Esto conlleva a que muchos piensen que únicamente por fotosíntesis se producen azúcares, se producen glucosas, lo cual no es del todo cierto. Por fotosíntesis las plantas pueden fabricar cualquier molécula orgánica. ¿Por qué colocamos siempre la glucosa? Porque es la principal, es la más abundante que las plantas obtienen, pero por fotosíntesis las plantas también pueden fabricar proteínas, pueden fabricar, bueno, aminoácidos, pueden fabricar ácidos grasos, pueden fabricar alcoholes lineales para formar lípidos, pueden formar las pentosas, las bases nitrogenadas, para ir formando nucleótidos. Por fotosíntesis, las plantas van a poder obtener todo tipo de molécula orgánica. Bien, no solamente azúcares. También cuando piensan en fotosíntesis, rápidamente se dirigen a lo que viene a ser las hojas, que son los órganos especializados en realizar fotosíntesis, perdón. Pero también recuerden que las plantas realizan fotosíntesis a nivel de los tallos verdosos. Bien, en tanto en estas hojas como en tallos verdosos vamos a encontrar un conjunto de células que presenta abundantes cloroplastos, el llamado parénquima clorofiliano. Bien, pero centrémonos en las hojas como órganos especializados. Tanto por la parte de arriba como la parte de abajo de las hojas vamos a encontrar a un tejido protector, la epidermis. Recordar que el epidermis está formado por células completamente translúcidas, células que van a permitir que la luz pueda atravesar sin ningún problema, porque justo por debajo de la parte superior, bien, por la parte de la epidermis superior, vamos a encontrar al parénquima clorofiliano. Aquí encontramos una gran cantidad de células con cloroplastos en su interior, listos para poder capturar la luz solar y realizar fotosíntesis. En la epidermis inferior vamos a encontrar la presencia de estomas, que vienen a ser estructuras conformadas por dos células. Bien, estas células se conocen como células guardianes o células oclusivas, las cuales van a dejar un pequeño espacio conocido como el ostiolo o el poro del estoma. A través de este espacio, el estoma puede realizar intercambio gaseoso y es muy importante que la planta pueda capturar CO2 para que el proceso de fotosíntesis se lleve a cabo, liberando oxígeno, bien, en dicho proceso. Si nos acercamos un poco más a estas células, vamos a encontrar abundantes cloroplastos en su interior y viendo de cerca la parte de los cloroplastos, vamos a encontrar una zona, bien, conocida como los tilacoides, donde ocurren las reacciones luminosas. ¿Por qué? Porque en estos tilacoides vamos a encontrar la clorofila, la proteína que reacciona ante la luz. El resto del espacio se conoce como estroma y en esta zona se lleva la fase oscura, también conocido como el ciclo de Calvin, el que permite fijar el carbono para poder fabricar moléculas orgánicas. Bien, entonces esto viene a ser un esquema general de lo que conocemos como fotosíntesis. Recordando un poco la estructura de los cloroplastos para poder ubicarnos correctamente, sabemos que estas organelas, bien que se parecen mucho a las bacterias, presentan una doble membrana, membrana externa, membrana interna. La membrana interna forma pliegues. A estos pliegues nosotros los conocemos como tilacoides. Estos tilacoides pueden estar apilados unos sobre otros, tilacoides en grana, o pueden estar conectando estas apilaciones, ¿bien? Tilacoides intergrana o láminas tilacoidales. En estos tilacoides vamos a encontrar la clorofila. Ahí ocurre la fase luminosa, ¿bien? El resto del espacio
que lo compone se conoce como estroma. A nivel del estroma vamos a encontrar ADN de tipo circular. Vamos a encontrar ribosomas 70S junto con reservas de azúcares, lípidos, proteínas que los cloroplastos van a emplear. Bien, esto ya lo hemos visto en clases anteriores, chicos, simplemente para recordar. Entonces, un esquema general de la fotosíntesis. Recordad que la fotosíntesis ocurre en dos etapas. Una de ellas, por decir la primera, viene a ser la fase luminosa. Esta fase luminosa también se conoce como la fase fotodependiente, ya que depende de la luz para que se pueda activar. ¿Dónde ocurre la fase luminosa? En los tilacoides, porque a nivel de tilacoides encontramos la clorofila. Bien. Llega la luz, es necesario que la planta capture agua. El agua no lo captura por los estomas, bien, lo captura a través del xilema, a través de las raíces. Aquí ocurren las reacciones de la fase luminosa y vamos a obtener, bien, oxígeno como molécula de desecho. Formamos ATPs, que son moléculas energéticas, y formamos NADPH. Ahora, química básica, chicos. El NADPH ¿es la forma reducida o la forma oxidada? El NADPH ¿es la forma reducida o la forma oxidada? ¿Qué dice? Correcto, es la forma reducida. En algunos textos le van a encontrar directamente como el NAT reducido. Bien, es el NAT reducido. El NADP más es la forma oxidada, bien, es el NAT oxidado. Entonces nos vamos a referir de esa manera a los NAT, bien, el NAT reducido, el NAT oxidado. Producto de la fase luminosa, aparte de obtener ATP, vamos a obtener NAT reducidos. Tanto el ATP como el NAT reducidos van a ser empleados en el ciclo de Calvin. Este se lleva a cabo en la llamada fase oscura. También se le conoce como la fase fotoindependiente. No depende de la presencia de luz. La fase oscura permite fijar el carbono y ocurre a nivel del estroma. En el llamado ciclo de Calvin se aprovecha el ATP, bien el adenosín de 3 fosfatos, se le aprovecha un fosfato y se convierte en ADP. Se aprovechan los NAT reducidos, se le quitan los hidrógenos y regresan a la forma de NAT oxidado. Para que se lleve a cabo el ciclo de Calvin también es muy importante que la planta capture CO2, esto sí, a través de los estomas, que luego los carbonos los va a convertir en moléculas orgánicas, principalmente carbohidratos. Bien. Entonces, esto es de manera general lo que ocurre a nivel de la fotosíntesis. Yo sé que está de más esta pregunta, pero por si acaso, siempre hay alguno que todavía no comprende bien estos términos. La fase luminosa, como es una fase fotodependiente, ocurre únicamente de día. Una vez que se acaba la luz, la fase luminosa no se lleva a cabo. La fase oscura, la que no depende de la luz, ¿ocurre de día o ocurre de noche? ¿Cuándo se da la fase oscura? ¿De día o de noche? ¿Qué dice? Ambos, correcto, ambos, así es. La fase oscura se va a dar todo el día. Bien, la planta, si hay o no hay luz, le da igual. Lo único que necesita es que haya suficiente ATP, haya suficiente NAT reducido y por supuesto que capture CO2. Durante la noche, cuando la fase luminosa se detiene, bien, ya no se producen ATPs por fase luminosa, la planta va a seguir necesitando producir más ATPs para que la fase oscura continúe. Entonces, ¿cómo lo obtiene? Durante las noches, las plantas activan a sus mitocondrias. Bien, las plantas tienen mitocondrias y los mitocondrias para estar activo necesitan oxígeno, por correcto, por respiración. Durante las noches, las plantas capturan oxígeno en lugar de liberarlo. Por eso, chicos, se recomienda que si ustedes tienen un cuarto pequeño, una habitación poco ventilada, no duerman con plantas en su habitación, plantas grandes todavía, porque durante la noche, bien, ustedes y las plantas van a estar compitiendo por oxígeno y puede llegar a niveles muy bajos, bien, a hipoxia.
Ok, entonces esto es de manera general lo que ocurre en la fotosíntesis. Vamos a iniciar con la fase luminosa. Bien, vamos a analizarlo a detalle. Y aquí lo tenemos. Fotosíntesis, primera parte, lo que viene a ser fase luminosa. Lo hago más chiquito. Ya. Recordad que la fase luminosa ocurre a nivel del tilacoides, que es lo que nosotros observamos aquí. Bien, toda esta estructura viene a ser el tilacoides, que está por aquí, y aquí encontramos el espacio restante que viene a ser el estroma. Para poder guiarnos en el proceso fotosintético, vamos a hacer una comparación, profe, ¿entre qué? Vamos a comparar la concentración de iones hidrógeno en la parte interna a nivel del tilacoides, lo vamos a comparar con la parte externa a nivel del estroma. Cuando en química nos queremos referir a concentración de algo, se coloca entre corchetes. ¿Bien? Concentración de iones hidrógeno a nivel del tilacoides, concentración de iones hidrógeno a nivel del estroma. ¿Bien? En una etapa inicial, recordar que ambas concentraciones se encuentran igualadas. Bien, van a estar ahí, a la par. Entonces, cuando observamos a lo que viene a ser el tilacoides, vamos a notar que presentan dos fotosistemas. Bien, el fotosistema 2 por acá y el fotosistema 1 por acá. Bien. Estos fotosistemas también se les conoce con otros nombres. Por ejemplo, el fotosistema 1 también se le conoce con el nombre del P700, ¿bien? Porque captura luz a 700 nanómetros. El fotosistema 2 también se le conoce como el P680 porque captura luz a 680 nanómetros, ¿bien? Por temas actuales se inicia explicando lo que viene a ser el fotosistema 1 y luego el fotosistema 2. Profe, ¿por qué? Las plantas primitivas desarrollaron en primer lugar al fotosistema 1, únicamente tienen al fotosistema 1, pero las plantas modernas desarrollaron al fotosistema 2, el cual sirve como apoyo al fotosistema 1. Bien, por eso que nosotros empezamos explicando el fotosistema 2, para entender cómo apoya el fotosistema 1 y luego este cómo realiza su trabajo. Bien, entonces las plantas primitivas únicamente presentaron fotosistema 1. Las modernas el fotosistema 2, el cual es apoyo para el fotosistema 1. Bien, entonces iniciamos con el fotosistema 2. Atentos por aquí. Llegan los fotones de luz. Llega la luz, incide en el fotosistema 2 y el fotosistema 2 tiene la presencia de clorofila, con lo cual capta la energía luminosa y le brinda energía para tomar a una molécula de agua, bien, y romperla. Va a romper a esta molécula de agua en sus partes. A ese proceso, cuando rompes una molécula, se le conoce como lisis. Pero como estamos empleando la energía luminosa, a esto se le conoce como la fotólisis. Bien, foto de luz. La fotólisis del agua. El fotosistema 2 va a realizar fotólisis del agua, rompe la molécula de agua, lo separa en oxígeno, el cual se libera como una molécula de desecho, y lo separa en hidrógenos. Profe, un momento, esos no son hidrógenos, son iones hidrógeno. ¿Qué le ocurre a un átomo para convertirse en un ion positivo? ¿Qué cosa pierde? Se han perdido los hidrógenos para volverse iones hidrógenos. Correcto. Electrones. ¿Y quién los tiene? El fotosistema 2. Al momento que el fotosistema 2 rompe las moléculas de agua, libera el oxígeno, le roba los electrones a los hidrógenos, convirtiéndolo en iones hidrógeno. Bien, entonces vemos que por aquí empieza a aumentar la concentración de iones hidrógeno por acción del fotosistema 2. Bien, un primer aumento, una flechita hacia arriba. Ok. ¿Qué ocurre con los electrones que ha robado el fotosistema 2? Esos electrones se los va a enviar al fotosistema 1 y para eso va a emplear a la cadena transportadora de electrones. El fotosistema 2 se los pasa a la plastoquinona, profe, no se ve, verde más fuerte, los pasa a la plastoquinona, bien. La plastoquinona se los pasa al complejo citocromo BF, complejo citocromo BF, por aquí, y el complejo citocromo BF se los pasa a la plastocianina. Y esta finalmente lo envía al fotosistema 1. Bien, estas proteínas corresponden a la cadena transportadora de electrones. Entonces, te lo coloco por aquí al costado. El fotosistema 2
envía los electrones a la plastoquinona, la PQ. La plastoquinona los envía al citocromo BF. Este los envía a la plastocianina, la PC, y finalmente llegan al fotosistema 1. Bien, esto es la cadena transportadora de electrones. Cuando los electrones van pasando a través de las proteínas y sobre todo cuando pasa por aquí a través del complejo citocromo BF, activan a esta proteína. ¿Y qué hace el complejo BF cuando recibe electrones? Toma iones hidrógeno que están presentes en el estroma y los empieza a bombear hacia el interior. Entonces, por aquí afuera disminuye la cantidad, la concentración de iones hidrógeno y por aquí adentro empieza a aumentar gracias al complejo citocromo. Bien, dentro del tilacoides hay un segundo aumento gracias al citocromo BF, fuera en el estroma empieza a disminuir. Bien, ok. El fotosistema 1 acaba de recibir los electrones que proceden del fotosistema 2. El fotosistema 1 también presenta lo que viene a ser clorofila, también reacciona frente a la luz. El fotosistema 1 produce sus propios electrones, ¿bien? Estos electrones que produce más los que recibe del fotosistema 2 van a ser una cantidad enorme de electrones. ¿Y qué hace el fotosistema 1 con todos esos electrones? Los envía a la ferredoxina. Cuando la ferredoxina recibe tal cantidad de electrones, tiene suficiente energía para activar a la ferredoxina natreductasa. ¿Y qué hace la ferredoxina natreductasa? Toma a los NAT oxidados que están presentes en el estroma y los junta con iones hidrógeno, lo que hace que su concentración también disminuya. Gracias a eso se forma una molécula que estábamos buscando. Se forman NAT reducidos en el estroma. Bien, entonces por aquí, gracias a la activación de la ferredoxina NAT reductasa, la concentración de iones hidrógeno en el estroma vuelve a disminuir. Bien. Hasta aquí trabajan lo que vienen a ser los fotosistemas. Recuerda, la ferredoxina cuando recibe una cantidad enorme de electrones, los electrones del fotosistema 1 y también los que llegaron del fotosistema 2, recién ahí activan a la natreductasa. Si no recibe tal cantidad, la ferredoxina no activa a la natreductasa, sino que va a reciclar los electrones en algo que te explico en breve. Bien. Pero dejémoslo ahí. Entonces, todo esto, chicos, ya corresponde a lo que viene a ser la activación de los dos fotosistemas. ¿Qué cosa hemos obtenido? Gracias al trabajo de los dos fotosistemas, se han liberado moléculas de oxígeno, hemos obtenido NAT reducidos y también hemos generado una separación en cuanto a los iones hidrógeno. En la parte interna del tilacoides hay una alta concentración de iones hidrógeno mientras que en la parte externa, en el estroma, va a haber una baja concentración de iones hidrógeno. ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos con eso? Una zona de alta concentración, una zona de baja concentración, acabamos de generar gradiente. ¿Y qué va a pasar con los iones hidrógeno? Tienen que fluir de la zona de alta concentración a la zona de baja concentración. En otras palabras, los iones hidrógeno tienen que salir del tilacoides al estroma y para eso lo van a hacer a través de una proteína conocida como la ATP sintasa o ATP sintetasa o simplemente la ATPasa. Bien, los iones hidrógeno que hemos ido cargando van a salir para que nuevamente regrese al equilibrio. Al momento que los iones hidrógeno salen a través de esta proteína, le van a dar energía para que esta proteína tome a un adenosín difosfato, un adenosín de dos fosfatos, un ADP, y le agregue un tercer fosfato. Cuando tú le agregas un fosfato a algo, lo estás fosforilando. Este ADP, un adenosín de dos fosfatos, ahora se convierte en un ATP, un adenosín de tres fosfatos. Acabas de fosforilar a esta molécula. A este proceso, bien, se le conoce, como depende de la luz, a la fotofosforilación. Por fotofosforilación, las plantas en la fase luminosa van a formar ATPs. Bien, y estos dos son lo que nosotros buscábamos, NAT reducidos y ATPs. Bien, eso chicos, en resumen viene a ser la fase luminosa.
¿Quedaría alguna duda, alguna consulta? ¿Quieren que repita el proceso nuevamente? Sí, es un fósforo inorgánico. ¿Sí? Las plantas lo obtienen de los fertilizantes. ¿Se entendió el proceso, chicos? Lo repito una vez más. ¿Tienen alguna pregunta puntual? ¿El transporte? Ok. La parte de... Bien, les repito todo el proceso. Ya está todo dibujado, así que es más sencillo. Bien, entonces iniciamos. El proceso de fotosíntesis, para poder entenderlo, bien, la fase luminosa, bien, voy a repetir la redoxina. Para entender la fase luminosa, vamos a comparar concentraciones de iones hidrógeno. Bien, ¿qué cantidad de iones hidrógeno hay en el tilacoides, que es esto de aquí, y qué cantidad de iones hidrógeno hay a nivel del estroma? Bien, recordar que en un inicio las concentraciones son iguales. Entonces los electrones, perdón, los iones hidrógeno ni entran ni salen. Ahí se queda. Cuando observamos la membrana del tilacoides, vamos a notar que tiene la presencia de dos fotosistemas. Bien, el fotosistema 1, que fue desarrollado por las plantas primitivas, y el fotosistema 2, que lo desarrollaron las plantas modernas como apoyo al fotosistema 1. El fotosistema 1 también se le conoce como el P700 y el fotosistema 2 como el P680, porque esos vienen a ser la longitud de onda en nanómetros, bien, de la luz que pueden captar. Ambos fotosistemas tienen clorofila, por si acaso. Entonces, llega la luz. Empezamos con el fotosistema 2. Cuando el fotosistema 2 recibe un fotón de luz, le da la energía suficiente para tomar a una molécula de agua y romperla, separar sus componentes. A eso se le conoce como la fotólisis del agua. Cuando el fotosistema 2 separa los componentes del agua, separa los oxígenos, separa los hidrógenos, estos oxígenos salen, bien como un gas residual, liberan oxígeno. Los hidrógenos, por su parte, acaban de perder electrones, bien, quedándose bajo la forma de ion hidrógeno. Entonces ya estamos cargando la parte interna de iones hidrógeno, un primer aumento en el tilacoides por fotólisis del agua. ¿Qué le ha pasado a los electrones de estos hidrógenos? El fotosistema 2 se los ha robado y el fotosistema 2 va a enviar estos electrones al fotosistema 1. Para ello va a emplear a la cadena transportadora de electrones, que son una serie de proteínas. Plastoquinona, complejo citocromo BF, plastocianina. Entonces el fotosistema 2 se los envía a la plastoquinona se los envía al complejo citocromo BF, este se los manda a la plastocianina y finalmente llega al fotosistema 1. Cuando los electrones pasaron por el complejo citocromo BF, activaron a esta proteína. ¿Y qué hace el citocromo BF cuando está activo? Va a capturar iones hidrógeno que están en el estroma y los introduce, empieza a bombear iones hidrógeno al interior del tilacoides. Es por eso que gracias al citocromo BF, lo que está de verde, dentro del tilacoides hay un segundo aumento de iones hidrógeno y a nivel del estroma disminuye la concentración de iones hidrógeno. Bien. El fotosistema 1, cuando recibe luz, produce sus propios electrones, pero produce una cantidad muy baja. Esta pequeña cantidad se le suma la gran cantidad que le envía el fotosistema 2 y ahora tiene una cantidad enorme de electrones. ¿Qué hace con estos electrones? Los envía a la ferredoxina. Y la ferredoxina, cuando tiene suficientes electrones, puede activar a la ferredoxina NAT-reductasa. ¿Qué hace la NAT-reductasa? Toma a un NAT oxidado, un NADP+, y lo junta bien con iones hidrógeno que están en el estroma. Y de esa manera forma NAT reducidos. Bien. Entonces la ferredoxina está disminuyendo lo que viene a ser la concentración de iones hidrógeno. Están siendo capturados para formar NAT reducido. Por aquí la concentración a nivel del estroma también disminuye. Bien. Hasta ahí trabajaron lo que vienen a ser los dos fotosistemas. ¿Qué obtuvimos producto de eso? Obtuvimos oxígeno como molécula de desecho, obtuvimos NAT reducidos y también alteramos la concentración de iones hidrógeno. En la parte interna del tilacoides va a haber una gran cantidad de iones hidrógeno, ha aumentado, producto de la fotólisis, producto de la captura, bien, del citocromo BF, mientras que en el estroma ha disminuido la concentración. Bien, el citocromo BF metió iones hidrógeno, la ferredoxina capturó iones hidrógeno que estaban libres.
¿Qué acabamos de generar? Gradientes. En la parte interna del tilacoides hay alta concentración de iones hidrógeno. En la parte externa hay baja concentración de iones hidrógeno. ¿Qué tiene que hacer? De la parte alta tienen que fluir a la parte baja para que nuevamente lleguen al equilibrio. Los iones hidrógeno entonces van a salir del tilacoides hacia el estroma y para ello van a hacerlo a través de una proteína que se le conoce como la ATP sintasa o ATP sintetasa o ATPasa. Bien, la proteína que sintetiza, que forma ATP. Al momento que los iones hidrógeno salen, le dan la energía a esta proteína para que coja a un adenosín de dos fosfatos, un ADP, y le agregue un tercer fosfato. Bien, ese proceso se le conoce como fosforilación. El ADP ahora se convierte en un ATP. Y como todo el proceso ha dependido de la luz, a esto se le conoce como la fotofosforilación. Bien, ¿quedaría alguna duda, alguna pregunta puntual? ¿Todo bien? Ok. Ahora, profe, usted me dijo que la ferredoxina, si recibe suficientes electrones, recién ahí activa a la natreductasa, ¿correcto? Cuando llegan los electrones, tanto del fotosistema 1 como del fotosistema 2, ahí pueden activar a la ferredoxina. Pero ¿qué pasa si la planta no tiene fotosistema 2? ¿O qué pasa si la cadena transportadora de electrones no permite que el fotosistema 2 apoye al fotosistema 1? En otras palabras, ¿qué pasa si el fotosistema 1 trabaja solo? El fotosistema 1 puede producir sus propios electrones, bien, pero son muy pocos. Estos pocos electrones los envía a la ferredoxina, sigan la flecha azul, bien, y como la ferredoxina con esta energía no puede activar a la natreductasa, lo que hace es recuperar esos electrones, los va a reciclar, los envía al citocromo BF, el cual luego los manda a la plastocianina y nuevamente regresan al fotosistema 1. De esa manera, los electrones van a estar circulando de manera cíclica. Bien. ¿Y eso, profe, para qué sirve? Como los electrones están pasando por el citocromo BF, este se activa y permite capturar iones hidrógeno hacia el interior. Gracias a estos iones hidrógeno que luego van a salir, la planta puede producir al menos ATP. Bien, no podrá producir NAT reducidos porque no pueden activar a la NAT reductasa, pero puede producir ATP. En muchas preguntas te van a colocar de esta manera. Te van a, por ejemplo, a indicar que el fotosistema 2 no está presente o que la cadena transportadora de electrones presenta fallos. Digamos que no hay plastoquinona. Entonces los electrones no van a llegar. Si el fotosistema 1 trabaja por sí solo, produce pocos electrones, los envía a la ferredoxina y la ferredoxina los recicla, los envía al citocromo BF, para que éste nuevamente los mande a la plastocianina y otra vez al fotosistema 1. Bien, producto de únicamente el trabajo del fotosistema 1, solo se produce ATP. Ya no se producen NAT reducidos, ya no se produce oxígeno. Bien. Entonces, chicos, lo que les acabo de explicar lo vamos a ver justo en la siguiente diapo. Aquí. Entonces, aquí tenemos el esquema general, bien, de la fotosíntesis. Por si acaso, aclaraciones. Aquí ubicamos al fotosistema 2, bien. Esta proteína es la misma molécula. Lo han separado únicamente por fines didácticos, bien. Igual por aquí está el fotosistema 1, es lo mismo que está aquí arriba. No es que el fotosistema 1 lo envíe a otro fotosistema 1, no, no, es lo mismo, bien. Entonces, cuando las plantas van a presentar a los dos fotosistemas, cuando los dos van a trabajar, sigan la flecha roja, el fotosistema 2 recibe luz, realiza fotólisis de agua, bien, y le roba los electrones a los hidrógenos, bien. Estos electrones los va a enviar al fotosistema 1 a través de la cadena transportadora de electrones, plastoquinona, citocromo BF, plastocianina y llega al fotosistema 1. El fotosistema 1 produce sus propios electrones y se suman en conjunto a los electrones del fotosistema 2. Como el fotosistema 1 tiene bastantes electrones, al momento que los envía a la ferredoxina tiene suficiente energía para activar acá a la proteína, a la ferredoxina NAT reductasa. Bien, ¿y qué hace la ferredoxina NAT reductasa? Va a formar NAT reducidos. Bien,
Entonces, de esa manera, los electrones se agotan, ya no se recuperan. Pero ¿qué ocurre cuando solamente trabaja el fotosistema 1? Cuando el fotosistema 2 no está presente. Sigan la flecha azul. El fotosistema 1, cuando recibe la energía solar, bien produce sus propios electrones, pero son muy pocos. Estos pocos electrones los envía a la ferredoxina y con esa energía no puede activar a la natrireductasa. Entonces, ¿qué hace? Los reenvía al citocromo BF. El citocromo BF, cuando recibe los electrones, va a capturar iones hidrógeno, que luego cuando salen forman ATP. Y una vez que utilizó los electrones, los manda a la plastocianina y otra vez llega al fotosistema 1. De esa manera, los electrones van en un ciclo, ¿bien? Un flujo de electrones cíclico. Esto, chicos, permite que existan dos tipos de fotofosforilación. La no cíclica, donde trabajan los dos fotosistemas, los electrones se agotan hasta formar NAT reducidos, y la fotofosforilación cíclica, bien, donde solamente trabaja el fotosistema 1, el cual envía los electrones a la ferredoxina, al citocromo BF y otra vez se recupera al fotosistema 1, permitiendo únicamente que el citocromo BF capture iones hidrógeno. Por eso, por fotofosforilación no cíclica, ¿qué cosa vamos a obtener? Por fotólisis del agua, obtenemos oxígeno. Bien. Por activación de la NAT reductasa, obtenemos NAT reducidos. Y por supuesto, por la diferencia de iones hidrógeno, vamos a formar ATPs. En cambio, en la fotofosforilación cíclica, cuando solamente trabaja el fotosistema 1, bien, solamente se pueden producir ATPs gracias a los iones hidrógeno que han sido capturados. Esa es la diferencia entre utilizar un solo fotosistema y utilizar el fotosistema 2 como apoyo al fotosistema 1. Bien, bien chicos, ¿quedaría alguna duda, alguna consulta sobre fase luminosa? ¿Todo claro? Bien, ok. Entonces, de la fase luminosa, lo que vamos a rescatar va a ser esto: los NAT reducidos y los ATP. ¿Por qué? Porque ambos, NAT reducidos y ATP, van a ir al ciclo de Calvin, a la fase oscura. ¿Y dónde ocurre la fase oscura? En el estroma, fíjate. NAT reducidos y ATP se han formado en el estroma. Y ahí el cloroplasto lo aprovecha para la fase oscura. Bien, vamos con la segunda etapa, la fase oscura. La fase oscura va a depender, para que se pueda llevar a cabo, va a depender de tres moléculas. Número uno, el dióxido de carbono que vamos a fijar. Bien, para ello tenemos que capturarlo. ¿Y quién puede capturar al dióxido de carbono? La ribulosa 1,5 bifosfato. Dato, tiene que estar doblemente fosfatada. Si solo presenta un solo fosfato, si es ribulosa 5-fosfato como su predecesor, no puede capturar CO2. Bien, tiene que estar doblemente fosfatada. Ahora, las moléculas no se unen así por así, necesitan de una proteína, de una enzima. ¿Y quién va a permitir que la ribulosa pueda adherirse a un dióxido de carbono? A esa enzima la conocemos con el nombre de rubisco, ¿bien? Pero también lo pueden encontrar con su nombre completo. Cuando nosotros agregamos un fósforo a algo, lo estamos fosforilando. Cuando agregamos un carbono a algo, lo estamos carboxilando. Y ese es el nombre del rubisco: ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa. En otras palabras, la proteína que carboxila a la ribulosa 1,5 bifosfato. La proteína que le agrega un carbono a la ribulosa 1,5 bifosfato. Nada más, ¿bien? Así de simple. Entonces, estas tres moléculas son necesarias para que inicie la fase oscura, el ciclo de Calvin. Si te falta alguna de ellas, que es típico en las preguntas de admisión, no se lleva a cabo el ciclo de Calvin. Si no hay CO2, no tienes molécula para fijar. Si no hay ribulosa, no tienes quien pueda capturar al CO2. Y si no hay rubisco, por más ribulosa, por más CO2 que tengas, no se van a juntar. Bien. Ok, chicos, vamos a iniciar el ejemplo para un solo carbono, bien, para un solo CO2. Ya luego lo hacemos para lo que viene a ser las 6 moléculas de CO2 que está en la imagen. Iniciamos con un solo carbono.
Pregunta, la ribulosa 1,5 bifosfato, ¿cuántos carbonos tiene? Vean la imagen. 5, correcto, profe, ¿cómo? Están aquí. Bien, en posición central. Ahí están los 5 carbonos, donde en el carbono 1 por aquí y en el carbono 5 hay fosfatos. Bien, es una molécula de 5 carbonos. A esta molécula de 5 carbonos, gracias al rubisco, se le adhiere un sexto carbono. Una molécula de ribulosa captura una molécula de CO2. Bien, 1,1. Al momento que se le adhiere, forman una cadena de 6 carbonos. Esta cadena de 6 carbonos es inestable y termina rompiéndose a la mitad. Entonces, esta molécula, bien de 6 carbonos, permite formar ahora dos moléculas de 3 carbonos cada uno. Bien, a esto que acabas de formar se le conoce como el fosfoglicerato. Bien, el 3-fosfoglicerato o simplemente fosfoglicerato la PGA. Estas moléculas de fosfoglicerato tienen que transformarse en el gliceraldehído 3-fosfato y para ello primero van a ganar fosfatos, tienen que fosforilarse, vean, tiene un fósforo, luego acá ya tiene dos y luego bien tienen que ganar hidrógenos y para eso van a utilizar a los NAT reducidos, bien, liberando al fosfato en ese proceso, ¿ok? Finalmente, el fosfoglicerato, la PGA, se convierte en el gliceraldehído 3-fosfato o simplemente el fosfogliceraldehído. De fosfoglicerato a fosfogliceraldehído, la PGAL. Esta molécula es muy importante en el ciclo de Calvin. ¿Por qué? La PGAL va a determinar ese carbono que acabas de capturar hacia dónde lo envía para formar las moléculas orgánicas. Puede mandar ese carbono a la vía de las hexosas para formar glucosas, para formar azúcares. Puede mandarlo a la vía de las pentosas para formar ribulosas, para formar ribosas, las bases del ADN, por ejemplo. Puede mandarlo a la vía de los aminoácidos para formar proteínas. Puede mandarlo a la vía de los ácidos grasos, a la vía de los alcoholes lineales para formar lípidos. Las plantas por fotosíntesis pueden formar cualquier compuesto orgánico. ¿De quién depende? De la PGAL, del fosfogliceraldehído. La cantidad de carbonos que captura va a ser la misma cantidad de carbonos que va a liberar para formar una molécula. ¿Qué ocurre con el resto de carbonos? Van a ser reciclados porque se trata de un ciclo, tienes que volver al inicio. El resto de moléculas se reciclan para formar nuevamente ribulosa 5-fosfato. Pero ojo, esta ribulosa presenta un solo fosfato. Cuando tiene un solo fosfato no puede capturar CO2, tiene que estar doblemente fosfatada. ¿Y de dónde obtiene ese fosfato que le falta? Otra vez del ATP que está por aquí. Y otra vez tenemos la ribulosa 1,5 bifosfato. Bien, entonces de esa manera, chicos, ocurre el ciclo de Calvin-Benson. Vamos a reexplicarlo, pero ahora con, como está en el ejemplo, para capturar 6 moléculas de CO2. Bien, entonces, para que inicie el ciclo de Calvin necesitamos 3 moléculas básicas. Atentos. Dióxido de carbono, ribulosa 1,5 bifosfato, bien doblemente fosfatada, y la enzima rubisco, también conocida como la ribulosa bifosfato carboxilasa. Bien. Cuando están estas tres, la rubisco permite que la ribulosa de 5 carbonos capture un carbono. Bien, como vamos a capturar 6 moléculas de CO2, necesitamos 6 moléculas de ribulosa 1,5 bifosfato. Esas 6 moléculas capturan cada uno a su carbono y se forma una cadena de 6 carbonos. Esta cadena es tan inestable que se rompe a la mitad. Las 6 moléculas, si se rompen a la mitad, ahora vamos a tener 12 moléculas de 3 carbonos cada uno. Bien, 12 fosfogliceratos. Estos 12 fosfogliceratos tienen que convertirse en 12 fosfogliceraldehído. Y lo primero que hacemos es fosforilarlo. Para eso gastamos 12 ATPs. Le van a quitar el fosfato a los 12 ATPs. Luego de eso necesitamos hidrógenos. ¿De dónde los sacamos? De los 12 NAT reducidos.
y regresa a la forma de NAD oxidado. En el proceso liberan los fosfatos y ahí llegamos al fosfogliceraldehído. Bien, tenemos 12 moléculas de fosfogliceraldehído, 12 moléculas de 3 carbonos cada una. Hemos capturado por aquí arriba 6 carbonos, 6 moléculas de CO2. Estas 6 moléculas van a salir, en este caso formando una glucosa. También pueden salir formando ácido graso o formando proteínas, pero salen 6 carbonos. Si cada molécula tiene 3 carbonos, aquí nosotros gastamos 2 moléculas. Bien, aquí ya están los 6 carbonos. De las 12 moléculas, ¿cuántas nos quedan? 10. 10 moléculas de 3 carbonos cada una. En otras palabras, 30 carbonos. Si con esos 30 carbonos yo quiero formar cadenas de 5, ¿cuántas moléculas se forman? Aspa simple. Se forman 6. 10 moléculas de 3 carbonos equivale a 6 moléculas de 5 carbonos cada una. Vamos a formar 6 moléculas de ribulosa 5-fosfato, pero presentan un solo fosfato. Tienen que estar doblemente fosfatadas. Entonces, ahí utilizamos nuevamente al ATP. Vamos a utilizar 6 ATPs, cada uno le va a dar un fosfato a cada molécula y finalmente llegamos a la ribulosa, bien, doblemente fosfatada, la ribulosa 1,5 bifosfato. Bien, entonces chicos, resumen matemático de lo que hemos visto. Para poder fijar lo que vienen a ser 6 moléculas de CO2, ¿cuánto ATP se ha empleado en todo el ciclo para poder capturar 6 moléculas de CO2? ¿Cuánto ATP hemos gastado? 18, correcto, 18 ATP. ¿Cuánto NAD, profe? ¿18? Sí. 12 por aquí y 6 por acá. Bien, 18 ATPs. ¿Cuántos NAD hemos empleado? Únicamente aquí. 12 NADs. Bien, 12 NAD reducidos. Quiere decir que para una molécula de CO2, por cada CO2 que se captura, yo voy a emplear 3 veces la cantidad de ATP más el doble de la cantidad de NAD reducidos. Bien, estos chicos se los pueden colocar también como pregunta, muy importante saber. Por ejemplo, te pueden indicar, necesito formar, bien, 3 pentosas. Necesito formar 3 pentosas por el ciclo de Calvin. ¿Cuánto ATP voy a emplear en dicho proceso? Profe, 3 pentosas. Cada pentosa son 5 carbonos. Bien, en 3 pentosas habría 15 carbonos. Para fijar 15 carbonos, bien, se necesitan 45 ATPs. Bien, y se necesitarían 30 NAD reducidos. O te lo pueden colocar por el otro sentido. A ver, un poquito más a la esquina. Ahí. Supongamos que te dan, bien, en un laboratorio te dan 40 moléculas de carbono y te dan 80 moléculas de ATP y también de NAD reducido. Y te preguntan, ¿cuánto carbono se puede fijar con esa cantidad? Profe, ¿cómo hago? ¿Te acuerdas de la fórmula? Por cada carbono se necesitan 3 ATPs y 2 NAD. Quiere decir que primero se agota el ATP porque vas a coger de 3 en 3, luego se agota el NAD y finalmente el CO2. Entonces, analizando aquí el problema, el primero, el que me va a limitar todo, es el ATP. Con 80 ATPs, ¿cuántos carbonos puedo fijar? Si por cada carbono gasto 3 ATPs, con 80 ATPs, ¿cuántos carbonos puedo fijar? Aspa simple. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Nadie? ¿Cuántos carbonos puedo fijar con 80 ATP? Básicamente lo divido entre 3 y el entero más cercano. ¿Cuánto sería? 26. Bien.
Para fijar 26 carbonos, ¿correcto? Yo voy a gastar un total de 78 ATPs. ¿Cuántos NAT gastaría para fijar 26 carbonos? Gastaría 52, el doble. Entonces te das cuenta, el ATP va a ser limitante, es el que más rápido se acaba. Luego puede ser el NAT y finalmente, bien, el carbono. De esa manera vas a analizar las preguntas si te los toman por el lado matemático. Bien, te pueden dar la cantidad de moléculas y tú ya te acuerdas que el ATP se acaba primero, bien, luego el NAT y luego el CO2, o te pueden indicar queremos formar, bien, ácidos grasos cuyas cadenas tengan 20 carbonos. ¿Cuánto ATP necesito? Para fijar 20 carbonos necesito el triple en ATPs, serían 60 ATPs, y el doble en NAT reducido, serían 40 ATPs. Bien, eso por la parte matemática. Por la parte biológica te pueden preguntar, por ejemplo, acerca de si está presente o está ausente alguna de estas moléculas. Bien, acuérdate, estas tres son necesarias para iniciar el proceso. Falta alguna, no se lleva a cabo el ciclo de Calvin-Benson. Bien, el ATP y el NADPH, el NAD reducido, ¿de dónde lo obtienen? De la fase luminosa. Una vez que gastaron estos ATPs, vuelven a la forma de ADPs. Una vez que gastaron los NADPH, vuelven a la forma de NAD reducidos y por aquí se liberan fosfatos. ¿Qué ocurre con estas moléculas? Regresan a fase luminosa, por aquí. Por aquí regresa el ATP, el ADP, por aquí regresa el NAD oxidado. ¿Y quién lo va a emplear? Acá, el NAT oxidado, perdón, los fósforos libres, el ADP. Bien, entre fase luminosa y fase oscura van a estar intercambiando dichas moléculas. ¿Ok? Recuerda también, la cantidad de carbonos que se captura, bien, lo que está por aquí arriba, si capturaste 5, la capturaste 7, la misma cantidad sale, bien, gracias a la pegal. Capturaste 10 carbonos, los 10 carbonos salen. Capturaste 12 carbonos, los 12 carbonos salen. Bien, ahora, ten mucho cuidado con el juego de palabras, porque quizás no te coloquen, quiero hacer una molécula de 6 o 7 carbonos, sino te lo coloquen con el nombre científico. Quiero formar hexosas, 6 carbonos. Quiero formar pentosas, 5 carbonos. Quiero formar triosas, bien, 3 carbonos. Tetraosas, 4 carbonos. Heptosas, 7 carbonos, bien. También te lo pueden indicar de esa manera en los problemas. Por eso que en la primera clase te coloqué el nombre de cada uno, bien. Triosa, tetraosa, pentosa, hexosas y heptosas, bien, que son los azúcares más conocidos. ¿Ok? Para el tema de aminoácidos y ácidos grasos te van a indicar la cantidad de carbonos necesarios. Bien, chicos, ¿quedaría alguna duda, alguna consulta sobre el ciclo de Calvin-Benson, sobre la fase oscura? La ribulosa regenerada, sí, es la ribulosa regenerada, la que se vuelve a regenerar, pero luego recuerda que tiene que estar doblemente fosfatada, si no, no captura CO2. Bien. Si se ignorara esta ribulosa, si no vas a completar el ciclo, pues los 6 ATPs últimos simplemente no los sumas. O básicamente sería el CO2 2,2. Bien, nada más. Cosa que dudo que te lo coloquen, pero bueno, puede que te venga. Simplemente acuérdate que aquí se gasta un ATP extra. Bien, en ese caso tu fórmula ya sería igual. Si no consideras a esta ribulosa regenerada, bien, por cada CO2 únicamente para convertirlo, o sea, para llegar por este lado, 2 ATPs, 2 NAT. Bien. Sí, la rubisco es una enzima, es la que permite que el CO2 se una a la ribulosa 1,5 bifosfato. Bien, si no hay rubisco, simplemente las moléculas no se unen, van a quedar separadas, con lo que el ciclo de Calvin no inicia. Bien. Sí, el ciclo de Calvin inicia con la ribulosa 1,5 bifosfato, la que va a capturar al CO2 gracias a la rubisco. Bien, estos tres inician el ciclo de Calvin para continuar con todo el proceso. Bien. Ok, chicos, pasamos entonces ahora a lo que viene a ser respiración celular. Bien, dejamos por lado la fotosíntesis, vamos con las mitocondrias, bueno, vamos con la célula de forma general.
La respiración celular involucra los procesos que se llevan dentro de la célula que nos permiten obtener ATP, que nos permiten formar esta molécula energética. La respiración se va a dividir en dos etapas. Primero tenemos a la respiración anaeróbica, aquella que no depende del oxígeno. Haya o no haya, la respiración anaeróbica ocurre. ¿Dónde? En el citosol. A esto también lo conocen como la glucólisis. Bien. Todas las células realizan glucólisis, van a tomar a una molécula de glucosa, la rompen a la mitad y forman ácido pirúvico o piruvatos. Gracias a eso acaban de formar ATPs. Bien. Luego de ello, va a continuar la respiración aeróbica. ¿Y dónde se lleva a cabo? En el mitocondrias. Los mitocondrias son como pequeños motorcitos que tienen las células que les van a dar energía, pero estos motorcitos para funcionar necesitan su propio combustible. ¿Y cuál es el combustible del mitocondrias? El oxígeno. Cuando hay oxígeno, el mitocondria se activa y gracias a eso puede formar ATPs. Pero si una célula no tiene mitocondrias o una célula tiene mitocondrias, pero no hay oxígeno para que se active, simplemente la célula forma energía por glucólisis. Profe, la fermentación no forma energía. La fermentación que se produce en el citosol es para eliminar compuestos tóxicos reaprovechando el piruvato. Bien, ahorita van a conocer a estos tóxicos en una célula que tiene mitocondrias y a su vez el mitocondrias está activo porque hay oxígeno, dentro del mitocondrias se va a producir mayor cantidad de energía, mayor cantidad de ATP, ¿bien? Con la presencia de oxígeno. Entonces, la respiración, la producción de ATP se produce por glucólisis y por la propia respiración aeróbica en el mitocondrias. Bien, fermentación no te produce nada de ATP, solamente es para reciclar compuestos, compuestos tóxicos que se obtuvieron por glucólisis. Así como tenemos una fórmula general para la fotosíntesis, también tenemos una fórmula general para la respiración celular, en lo cual las células van a aprovechar moléculas de azúcar, aquí tienes una glucosa, con el oxígeno necesario para poder activar al mitocondrias, los niveles de agua necesario y se libera como desecho dióxido de carbono. Bien, esto sale cada vez que nosotros exhalamos se obtienen moléculas de agua y obtenemos energía en los enlaces del ATP, de esta molécula energética. Bien, el adenosín trifosfato. Entonces, chicos, empecemos con lo que viene a ser la primera etapa, la glucólisis. Bien, este es un esquema general. Vamos por aquí. La glucólisis también es conocido como la vía de Enden-Meyerhof. ¿Sí? O vía de Enden-Meyerhof, vamos a colocarlo así. ¿Y en qué consiste? Las células van a coger a una molécula de glucosa, pregunta, ¿cuántos carbonos tiene una glucosa? Creo que hay un delay con el chat, chicos. Si pueden activar el micro sería más rápido. 6, correcto, tiene 6. Bien, van a coger a una molécula de glucosa que tiene sus 6 carbonos y mediante una serie de procesos que si quieren se los aprenden, no preguntan, bien, rompe a la molécula de glucosa en dos piruvatos. Cada piruvato va a presentar 3 carbonos. Bien, esto simplemente es glucólisis. ¿Y qué obtenemos producto de la glucólisis? Dos piruvatos, ganamos dos ATPs netos, voy a colocarlo abajo, bien, dos ATPs netos y dos NAT reducidos. Primer punto, no confundir los NAT reducidos, los NADH que se obtienen por respiración, con los NADPH que se obtienen por fotosíntesis. Bien, no son lo mismo. Entonces, por aquí tenemos a los NADH, los NAD reducidos para respiración, y por otro lado los NADPH para fotosíntesis. ¿Bien? Aquí, chicos, vamos a colocar un primer cuadrito. Bien, entonces, por cada glucosa que va a pasar por el proceso de glucólisis, nosotros obtenemos dos piruvatos, obtenemos dos NAD reducidos y obtenemos dos ATPs. Bien, este va a ser nuestro primer cuadrito. Ahí está. Los NAT reducidos son tóxicos. Bien, y pregunta chicos, ¿qué se hace con los tóxicos cuando los tienes? De alguna manera tienes que eliminarlos.
Bien, cuando tengas un tóxico en tu WhatsApp, bórralo de alguna forma. La célula va a hacer lo mismo. Estos NAT resultan tóxicos y tiene que eliminarlos de alguna manera. Entonces, la célula acaba de realizar glucólisis. Obtuvo sus ATPs por aquí, obtuvo piruvato y obtuvo estos NAT reducidos, estos tóxicos. Si el mitocondrias está presente y a la vez está encendido, hay oxígeno, estos NAT pasan al sistema de lanzaderas y se acabó el asunto. Pero si no hay mitocondrias o el mitocondrias está apagado, no funciona, los NAT junto con el piruvato van a ser empleados en el proceso de fermentación. Por aquí los NAT nuevamente son aprovechados y regresan a la forma oxidada, en el que ya no hacen daño, y el piruvato es reconstituido a otra molécula. Por fermentación no se obtiene ninguna molécula energética, no se forma ATP. Bien, entonces la primera etapa viene a ser glucólisis. Ganamos dos piruvatos, dos ATPs y dos NAT reducidos. Hagamos un paréntesis y expliquemos lo que viene a ser el proceso de fermentación antes de llegar al mitocondrias. Bien, entonces la fermentación existe de dos tipos. Fermentación alcohólica, que lo realizan principalmente las levaduras, recuerdan que las levaduras son hongos, bien, y la fermentación láctica, que lo realizan el resto de organismos. Bien. Todo proceso inicia siempre con la glucólisis. Se dio la glucólisis, formaste tus dos piruvatos, ganaste tus dos ATPs, pero también te llevaste de paso tus dos tóxicos, bien, tus dos NAT reducidos. ¿En qué consiste la fermentación? Vamos a eliminar a estos NAT reducidos a la forma oxidada y para eso vamos a reaprovechar al piruvato. Fíjate, el piruvato es recapturado por aquí. Y en el caso de la fermentación alcohólica, el piruvato primero se convierte en acetaldehído y luego se convierte en etanol. Como se trata de fermentación alcohólica, para robarle los hidrógenos, aquí entra la alcohol deshidrogenasa, permitiendo que el NAT reducido regrese a la forma oxidada y ya no hace daño. Bien. Profe, yo en pandemia he estado trabajando con levaduras, aprendí un poco de repostería y no he sentido para nada el sabor del alcohol. ¿A qué se debe? Cuando tú has estado preparando tus queques o tus panes, bien has mezclado la harina, que son azúcares, con agua, sal, bien azúcar misma, vainilla si quieres, y al final le agregas levaduras. Vas a notar cómo la masa poco a poco se empieza a hinchar, va aumentando el volumen. ¿Por qué? Porque las levaduras tienen mitocondrias, van a aprovechar el azúcar y van a liberar CO2. Como dejaste la masa únicamente tapado con una telita, va a haber presencia de oxígeno. Las levaduras no van a hacer fermentación. Pero supongamos que en lugar de dejarlo con una mantita, lo sellas al vacío. El poco oxígeno que ha quedado atrapado rápidamente es agotado por las levaduras y como ellas siguen consumiendo el azúcar, siguen realizando glucólisis, se están cargando de NAD reducidos. Los mitocondrias están apagados, ya no hay oxígeno. ¿Cómo eliminamos al NAT reducido? Las levaduras ahí empiezan a realizar fermentación alcohólica. Vas a ver que el quequito se hinchó un poco porque el mitocondrias liberó CO2, pero luego de eso se empieza a cargar de alcohol. En lugar de formar un quequito para una fiesta de niños, ahora se ha convertido en un queque para una fiesta de adultos por la carga de alcohol que tiene. Esto también lo emplean, por ejemplo, cuando van a fabricar cerveza. Cogen a la cebada, cogen el azúcar de malta, todo eso lo colocan en un recipiente, agregan las levaduras y lo sellan al vacío. Una vez que está sellado al vacío y por acción de la temperatura, las levaduras trabajan más rápido. Entonces, en ese proceso empiezan a degradar el azúcar, se están cargando de NAT reducidos, los mitocondrias están apagados, lo único que les queda es hacer fermentación alcohólica. Bien, si no me crees, chicos, si tienes un horno al vacío, prepara un queque al vacío. Vas a ver que no se levanta mucho, queda bastante pegadito, pero con un sabor cargadito de alcohol. Bien. Profe, nosotros no hacemos fermentación alcohólica. No, no tenemos la capacidad de alcoholizarnos bien a nosotros mismos. Lo que nosotros realizamos es fermentación láctica. Y aquí otra vez el proceso inicia con la glucólisis. Bien, se rompe la glucosa por glucólisis. Bien, vamos a formar dos piruvatos, vamos a ganar dos ATPs y vamos a formar dos NAT reducidos.
otra vez aparecen los tóxicos. Señores, cada vez que encuentren un tóxico, elimínenlo de alguna manera. En este caso, bien, para realizar fermentación láctica, se reaprovecha al piruvato. Entra otra vez por aquí. Si para formar alcohol utilizábamos alcohol deshidrogenasa, para formar lactato utilizamos lactato deshidrogenasa. Y el propio nombre lo indica, deshidrogena, le quita los hidrógenos al NAT reducido y lo regresa a la forma oxidada. ¿Dónde ocurre esta fermentación láctica? Principalmente a nivel muscular. Pregunta, chicos, ¿alguna vez así de la nada, viendo un día para otro, quizás acabando pandemia, se les ocurrió hacer bastante ejercicio? Digamos, fueron al gimnasio a levantar pesas. ¿Notaron que ese mismo día el bracito, bien los músculos, se les ponían duritos, duritos? ¿Han notado eso? ¿Sí? Pregunta, ¿cuántos días le duró ese músculo durito? ¿En cuántos días estaba fofo de nuevo? Estaba todo flácido. Porque duele, ¿cierto? Llegas a tu casa todo dolorido, los músculos casi no los mueves, pero están ahí duritos. Sí, 2 días, bien, a lo mucho tres, 48 a 72 horas. Muchos piensan que cuando vas a hacer gimnasio, cuando estás haciendo ejercicio, que el músculo quede durito es un buen ejercicio. Yo te digo que no, es un mal ejercicio. ¿Qué ha pasado? Al momento que tú estabas haciendo ejercicio, bien tus fibras musculares realizan contracción, empiezan a gastar energía. En un inicio tus células están bien oxigenadas, entonces los mitocondrias producen una gran cantidad de energía, pero poco a poco los niveles de oxígeno van disminuyendo hasta que los mitocondrias se apagan, pero tus músculos necesitan seguir contrayéndose y necesitan energía. Si los mitocondrias no funcionan, ¿cuál es la única manera de obtener energía? Por glucólisis. Bien, por glucólisis. Entonces, tus células empiezan a romper glucosas, bien, a lo bruto, rompen una gran cantidad de glucosas y producto de eso ganas energía, muy poca, por supuesto, pero te estás cargando de NAT reducidos, la célula se está intoxicando. Entonces, la célula, para evitar morir, manda al piruvato a formar lactato. Ese lactato es el que se libera entre las fibras musculares y hace que los músculos se pongan duritos, duritos, ¿bien? Pero el lactato finalmente llega a sangre, por aquí abajo. Una vez que llega a sangre, llega al hígado y el lactato se reconstituye a glucosa que nuevamente se libera a sangre. Por eso que ese músculo duro, entre comillas, te dura un par de días, mientras se lleva a cabo el llamado ciclo, bien, el ciclo de Cori, el que permite que el lactato pueda ser eliminado. ¿Ok? Y sí, a lo mucho le va a pasar la primera vez porque luego tu cuerpo poco a poco va mejorando la capacidad de oxigenarse. Entonces, cuando tú sientas que los músculos se están poniendo ya duritos, recuerda que debes oxigenarte correctamente. Ahora, ¿qué otra cosa más te ha pasado? ¿Has hecho en algún momento tanto ejercicio que luego saliste medio mareado, con ganas de vomitar? ¿O has ido al gimnasio y has visto una persona que padeció estos síntomas? Empezó a hacer ejercicio y luego estaba como que mareado, no podía sentar, no podía pararse, quería vomitar. ¿Por qué? Los mitocondrias, cuando están activos, producen una cantidad enorme, 16, 17 veces más que la por glucólisis. Y cuando los mitocondrias se apagaron, lo único que le queda a la célula es romper glucosas lo más que rápido que pueda. ¿Y de dónde coge las glucosas? De sangre. Tus niveles de azúcar bajan abruptamente. ¿Y quién sufre el proceso? El cerebro. El cerebro necesita gran cantidad de azúcar. Entonces, en ese momento, tú vas a escuchar esta frase. Tuvo un bajón de azúcar, se le bajó el azúcar. Rápidamente, ¿qué le dan? Una bebida energizante o le dan gaseosa, bien Coca-Cola, 7-Up, lo que tengas a la mano, porque es rico en azúcares, para que nuevamente se pueda recomponer. Bien, entonces todo eso se debe a la fermentación láctica, porque estás haciendo que tus células produzcan mayor cantidad de energía y ya no hay oxígeno. Bien. Entonces, chicos, ya sabes, la próxima vez que estés medio mareado, se debe a que tus niveles de azúcar se están rompiendo a lo loco. Y al día siguiente no te puedes ni sentar, no te puedes ni parar por todo el lactato que está entre los músculos y cuando lo mueves genera presión sobre los nervios. Por eso te duele. Un par de días y ya estás otra vez tranquilo. Bien. Ok, entonces chicos, esto respecto a la fermentación.
Por aquí no se produce nada de energía. Profe, pero hay ATPs. No, eso es glucólisis. Fermentación es lo de abajo. ¿Bien? Ok, entonces supongamos que eres un deportista nato, que tus mitocondrias siempre están activos. Bien, luego de la glucólisis vamos a pasar a la respiración aeróbica. Esta diapo, o acá, ¿sí? Toma el screen. Bien. Ok, entonces supongamos que tienes oxígeno, estás bien oxigenado, bien, como deportista profesional. La temperatura influye en la fermentación a nivel de las levaduras, bien, más que todo en ellas. Las levaduras cuando reciben calor van a trabajar más rápido. Es por eso que nosotros colocamos el quequito al horno y ahí rápidamente empiezan a trabajar con todo el azúcar para poder formar el queque. Igual ocurre, por ejemplo, con las cervezas. Cuando se van a formar las cervezas pasan por unos vaivenes de temperatura para que las levaduras puedan procesar el azúcar y convertirlo en alcohol. Bien, la temperatura aplica sobre ellos, sobre las levaduras. ¿Ok? Bien. Bien, chicos, entonces vamos con la parte aeróbica, suponiendo que haces buen ejercicio, que estás bien oxigenado. Entonces, empezaste por glucólisis, bien, formaste piruvatos y ganaste 2 ATPs. Los piruvatos, para poder ser procesados a nivel del mitocondrias, tienen que convertirse primero en acetil. Una vez que se forma el acetil, viene la coenzima A, lo coge de la mano y lo lleva al ciclo del ácido cítrico o también conocido como ciclo de Krebs. Producto del ciclo de Krebs vas a ganar más ATPs, fíjate que dos, pero te vas a ganar con una gran cantidad de compuestos tóxicos, bien, NAT reducidos, FAT reducidos. En ese caso, los compuestos tóxicos pasan a la cadena transportadora de electrones y gracias a ellos, mira la cantidad de ATP que te dan, 32 o 34 ATPs. Bien, es por eso que cuando el mitocondrias está activo, hay oxígeno en tus células, la energía se produce en gran cantidad. Tú cuando inicias tu maratón corres con toda tu fuerza, pero una vez que el mitocondria se apaga, únicamente puedes producir 2 ATPs por glucólisis y poco a poco tu azúcar va bajando. Bien, ok, entonces esto es un esquema general. Vamos parte por parte. La glucólisis ya lo conocimos. Vamos con la formación del acetil. Bien, entonces por glucólisis habíamos obtenido piruvatos. ¿Cuántos carbonos tiene un piruvato? La glucosa tenía 6. Al romperlo, correcto. Cada piruvato presenta 3 carbonos. Bien, aquí lo encuentras, sus 3 carbonos. Bajo la forma de 3 carbonos no puede entrar al ciclo de Krebs, tiene que perder un carbono. Si nosotros al momento que agregamos un carbono a algo lo estamos carboxilando, si le vamos a quitar un carbono a algo, lo estamos descarboxilando. A esto se le conoce como la descarboxilación del piruvato. De sus 3 carbonos, ahora va a presentar 2. Esta nueva molécula de 2 carbonos se llama acetil. No te olvides, bien, el acetil presenta 2 carbonos. Bien, producto de la descarboxilación del piruvato se ha liberado CO2, pero también nos acabamos de ganar con un NAT reducido, un NAT tóxico. Profe, ¿hay que eliminarlo? Sí, aguárdalo por ahí porque lo vamos a eliminar. Y aquí viene tu segundo cuadrito. Bien, por cada piruvato que va a ser procesado, nosotros vamos a formar, ¿bien?, un acetil y vamos a ganar un NAT reducido. Bien, vamos a colocarlo de color naranja. Ahí está. Ok, ¿qué ocurre con ese acetil? Al acetil que acabas de formar llega la llamada coenzima A y se le une. La coenzima A lo agarra de la mano al acetil y lo lleva al ciclo de Krebs y ahí lo dejan. Bien, fíjate que la coenzima lo llevó y simplemente se fue por acá. Bien, lo deja. Al igual que vimos en el ciclo de Calvin, no tienes que aprenderte todos los nombres por si acaso. Igual ocurre en el ciclo de Krebs. Bien, si quieres, hazlo, pero eso te va a servir recién en pregrado en universidad. Para admisión, lo que debes aprenderte es quién recibe al acetil, el oxalacetato. ¿Y qué se forma? Cuando recibes al acetil, se forma el citrato. Bien,
El isocitrato, el succinato, el fumarato, todo eso, si quieres, te lo aprendes. Hasta hay un rap, bien que lo puedes buscar en YouTube. Pero muy importante, ¿quién lo recibe y qué forma? Bien, el acetil es recibido por el oxalacetato y se forma el citrato. El citrato va a pasar por una serie de conversiones en lo que nosotros conocemos como el ciclo del ácido cítrico o también llamado el ciclo de Krebs, y producto de estas conversiones, cuando regresa a oxalacetato, vamos a obtener una serie de compuestos tóxicos. Atentos por aquí. Ganamos NAT reducidos. Por acá, por acá, por acá. Ganamos un nuevo compuesto tóxico, un FAT reducido. Y también hemos formado un GTP, un guanosin trifosfato, el cual energéticamente equivale a un ATP, a un adenosin trifosfato. Entonces, aquí viene un cuadrito más. Por cada acetil que se procesa en el ciclo de Krebs, nosotros vamos a generar ¿cuántos NAT reducidos? Tres. Tres NAT reducidos. Vamos a generar un FAT reducido y vamos a generar un ATP. ¿Bien? Ahí está. Listo. Ok, entonces chicos, esto es lo que ocurre, bien, cuando vamos a empezar a trabajar a nivel del mitocondrias. Primero, descarboxilamos al piruvato para formar acetil y luego el acetil ingresa al ciclo del ácido cítrico, donde vamos a obtener 3 NAT, un FAT y un ATP. Bien, los ATPs ya se van ganando, la célula lo puede ir empleando, pero nos hemos cargado de NAT reducidos, NAT por aquí, NAT por acá, nos hemos cargado también de FAT reducidos. Profe, ¿qué hacemos con ellos? ¿Fermentación? No, el mitocondrias está activo, entonces podemos eliminarlo por la cadena transportadora de electrones, bien, también conocido como quimiósmosis, y lo vemos aquí en las crestas mitocondriales. Profe, se parece mucho a fotosíntesis, tiene una similaridad. Y vamos a trabajar, adivinen con qué, con la concentración de iones hidrógeno. Bien, esto que ven aquí arriba viene a ser las crestas mitocondriales, lo que está por aquí. Bien. Y esto que está aquí abajo es la parte interna, la matriz mitocondrial. Entonces, vamos a comparar bien la concentración de iones hidrógeno a nivel de las crestas mitocondriales, lo coloco como Cm, y lo comparamos, bien, con la concentración de iones hidrógeno a nivel de la matriz mitocondrial. Lo coloco como Mz de matriz. Bien, concentración de iones hidrógeno. Bien, por acá también. Ok. Entonces, iniciamos con los NAT reducidos. ¿Qué ocurre con los NAT reducidos? Sigan el color azul. Los NAT reducidos van a ser capturados por una proteína conocida como la NAT reductasa, regresándolos a la forma de NAT oxidado. Gracias a esta captura, la NAT reductasa se activa. ¿Y qué hace la NAT reductasa? Empieza a capturar iones hidrógeno de la matriz y los introduce en la cresta mitocondrial. Por aquí disminuye la concentración de iones hidrógeno, por aquí aumenta la concentración de iones hidrógeno. Bien, un primer aumento gracias al NAT, una primera disminución gracias al NAT. La NAT reductasa, a su vez, como ha sido activado, va a activar al citocromo C, el cual cuando es activado también empieza a bombear iones hidrógeno al interior de la cresta mitocondrial. Bien, entonces por aquí vuelve a disminuir gracias al NAT y por aquí vuelve a aumentar gracias al NAT. Un segundo aumento. Bien, una segunda reducción gracias al NAT reducido. El citocromo C a su vez activa al citocromo oxidasa, el cual también bombea iones hidrógeno. Por aquí empieza a reducirse y por aquí empieza a aumentar. Tenemos un tercer aumento gracias al NAT, una tercera reducción gracias al NAT. El citocromo oxidasa a su vez va a permitir que los iones hidrógeno que están de manera externa se junten con las moléculas de oxígeno para formar agua. Bien, vamos ahora con el FAT, vamos con el color verde. El FAT reducido es capturado por la ubiquinona, la cual lo regresa a su forma de FAT, que ya no hace daño.
La ubiquinona no bombea iones hidrógeno, pero con la energía que ha obtenido activa al citocromo C. Entonces el citocromo C cuando se activa empieza a bombear iones hidrógeno. Por aquí tenemos una primera disminución gracias al FAT, un primer aumento gracias al FAT. Bien, empieza a aumentar por aquí, empieza a disminuir por acá. El citocromo C, a su vez, activa el citocromo oxidasa. Bien, en este caso empieza a bombear iones hidrógeno gracias al FAT. Bien, entonces por aquí vamos a tener un segundo aumento gracias al FAT, una segunda disminución gracias al FAT. Y ahí finalizó el problema. Bien, ¿qué ocurre entre ambas zonas? La parte interna de la cresta mitocondrial va a tener alta concentración de iones hidrógeno. La parte externa de la cresta mitocondrial va a presentar una baja concentración de iones hidrógeno. ¿Qué ocurre cuando tenemos una zona de alta concentración y una zona de baja concentración? Hay gradientes. Las moléculas fluyen de la zona de alta concentración a la zona de baja concentración. Poco a poco los iones hidrógeno van saliendo hasta que nuevamente llegan al equilibrio. Entonces los iones hidrógeno que están por aquí van a salir a través de una proteína conocida bien como la ATP sintasa, ATP sintetasa o simplemente la ATPasa, la proteína que sintetiza, que forma ATP. Cuando los iones hidrógenos salen a través de esta proteína, le dan la energía suficiente para que coja a un adenosín de dos fosfatos y le añada un tercer fosfato, lo fosforile, formando de esa manera un adenosín de tres fosfatos, un ATP. Como todo este proceso depende del oxígeno, a esto se le conoce como la fosforilación oxidativa. Bien, ahora, el NAT. Bien, el NAT reducido ha activado tres puntos de bombeo de iones hidrógeno. NAT reductasa, citocromo C, citocromo oxidasa. Por cada NAT reducido que pasa por cadena transportadora de electrones, como activa tres puntos, voy a obtener tres ATPs. Siguiendo la misma analogía, por cada FAT reducido, ¿cuántos ATPs obtengo? ¿Cuántos ATPs me van a dar por cada FAT reducido? Dos, correcto. Profe, ¿por qué? Acuérdate, el NAT, bien, permitió tres puntos de bombeo, aquí las flechas azules, de bombeo de iones hidrógeno. NAT reductasa, citocromo C, citocromo oxidasa. Eso equivale a tres ATPs. El FAT solamente activa dos, al citocromo C y al citocromo oxidasa, dos flechitas. Por eso que te va a dar dos ATPs. Bien. Y este es nuestro último cuadrito. ¿Se entendió, chicos, la cadena transportadora de electrones? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a traer todos los cuadros a esta diapositiva. Vamos a hacer un balance energético por una glucosa. ¿Tienen preguntas? Adelante. Una diapo aquí o acá. ¿Me avisan, chicos? ¿Otra más? Ah, ya. Sí, la última parte también se le conoce como quimiósmosis o fosforilación oxidativa o cadena transportadora de electrones, pero en el mitocondrias. Bien, es lo mismo. Quimiósmosis, fosforilación oxidativa o cadena transportadora de electrones. Bien, ok. Entonces vamos ahora sí con el balance por una glucosa. Bien, tómenlo ese screen, a esto también. Y ya. Ahí. Voy a traer todos los cuadritos que hemos ido armando, bien, para que los tengas aquí presentes. A ver, me dan un minuto. Traemos el cuadrito de glucosa por acá. Traemos el cuadrito de descarboxilación del piruvato por aquí. Traemos el cuadrito, bien, del ciclo de Krebs con el acetil por acá. Y traemos el cuadrito, bien, de quimiósmosis o fosforilación oxidativa por acá. Ahí está, bien. Estos son los cuadritos que nosotros hemos visto en la clase de hoy.
Ahora, vamos a marcar una línea punteada justo aquí. ¿Para qué? Para señalar. Lo que ocurre sobre la línea punteada se da fuera del mitocondrias. Lo que ocurre por debajo de la línea punteada se da dentro del mitocondrias. Bien, entonces vamos a entender qué ocurre con la célula cuando procesa una glucosa completa. Valga la pregunta, ¿cuántos carbonos tiene una glucosa? 6, correcto. Entonces, iniciamos con la glucólisis, con la glucosa con sus 6 carbonos. Bien, por glucólisis, esta glucosa se rompe y nos genera dos piruvatos de 3 carbonos cada uno. Bien, obtenemos dos ATPs, bien, que ya están ganaditos, y también nos quedamos con dos NAT tóxicos. Estos NAT que se producen fuera del mitocondrias no pasan a la cadena transportadora de electrones. Estos NAT van al sistema de lanzaderas. Bien. En el sistema de lanzaderas, por estos dos NAT me pueden dar, si utilizo la lanzadera de glicerol 3-fosfato, por los dos NAT me dan 4 ATPs. Si utilizo la lanzadera de malato aspartato, por los dos NAT me van a dar 6 ATPs. Profe, ¿cuál utilizo? En términos reales, en la vida misma, las células deciden cuál de ellas emplear. Para temas de admisión te van a colocar la condición en la pregunta. Te pueden decir, frente a cierto tóxico, a cierta condición genética, la lanzadera de glicerol 3-fosfato no funciona. Entonces, ¿qué te queda? Malato aspartato. O también al revés, la de malato aspartato está ausente. Entonces utilizas glicerol 3-fosfato. O te lo pueden decir de esta manera, queremos producir el mínimo ATP posible. El mínimo ATP se obtiene por glicerol 3-fosfato que me da 4 ATPs. Queremos obtener el máximo ATP posible. Ahí se utiliza malato aspartato que me va a dar 6 ATPs. Bien, entonces todos los NAT reducidos que se producen fuera del mitocondrias van a ir al sistema de lanzaderas cuando el mitocondrias está funcionando, por supuesto. Bien, si el mitocondrias está apagado, fermentación. ¿Ok? Bien. Los piruvatos de 3 carbonos no pueden ingresar, no pueden ser procesados por ciclo de Krebs. Primero tienen que convertirse. Bien, los piruvatos, cada piruvato se convierte en un acetil y me genera un NAD reducido. Son 2 piruvatos, me van a dar 2 acetil. Pregunta, ¿cuántos carbonos tiene el acetil? 2, correcto. Bien. El piruvato se descarboxila de los 3 carbonos, se convierte en 2. Eso se le conoce como acetil. Bien, 2 acetil de 2 carbonos cada uno. Bien, como han sido 2 piruvatos, vamos a obtener también por aquí 2 NAT reducidos. Estos NAT ya se produjeron dentro. Bien, la coenzima lo lleva de la mano, nada más. La coenzima coge el acetil y lo lleva al ciclo de Krebs. No hace nada más. Bien. Estos NAT reducidos ya se produjeron dentro del mitocondrias. Ellos no van al sistema de lanzaderas, ellos van a la cadena transportadora de electrones. Lo vamos a dejar para el final para convertirlo de acuerdo a esto. Bien. Los dos acetil van a ingresar al ciclo del ácido cítrico o también conocido como el ciclo de Krebs. Bien. Por cada acetil se producen 3 NAT, un FAT y un ATP. Están ingresando 2 acetil, entonces se produce el doble. 6 NAT, 2 FAT y 2 ATPs. Bien, hasta ahí yo ya he ganado 4 ATPs netos, 2 por glucólisis y 2 por ciclo de Krebs. Me falta sumarle los ATPs de los tóxicos. Bien, los NAT que se produjeron fuera y que fueron al sistema de lanzaderas me dan como mínimo 4, como máximo 6. Ahora, estos NAT y estos FAT que se produjeron dentro del mitocondrias, tengo que convertirlos. Bien, por cada NAT voy a ganar 3 ATPs. Por cada FAT voy a ganar 2 ATPs. Convertimos. Estos 2 NAT me dan 6 ATPs por 3. Estos 6 NAT por 3 me dan 18 ATPs.
Estos 2 FAT por 2 me dan 4 ATPs. Aquí, pregunta chicos, ¿cuántos ATPs he formado? ¿Cuántos ATPs he formado? 28, correcto. Bien, dentro del mitocondrias, por cadena transportadora de electrones, cuando se procesa una glucosa, se obtienen 28 ATPs. Estos 28 ATPs más el mínimo 4 me dan 32 ATPs, más el máximo 6 me dan 34 ATPs. Por eso que si sumamos esto con los 4 ATPs que ganamos de manera neta, bien, por cada glucosa que se oxida, que se procesa hasta el final, como mínimo podemos generar 36 ATPs y como máximo podemos generar 38 ATPs. Bien, ese viene a ser el balance energético. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta sobre este punto? ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Todo bien? Ok. Si ustedes no preguntan, yo pregunto. Quiero que conviertan aquí al acetil. El acetil que ingresó a ciclo de Krebs, quiero que conviertan todo esto en ATP, los 3 NAT, el FAT y le sumen el ATP. Por cada acetil que ingresa al ciclo de Krebs, ¿cuánto ATP me daría? ¿Cuánto sale? Conviertan los 3 NAT, el FAT y sumen el propio ATP que está ahí. ¿Cuánto sale? 12, correcto, 12 ATP. Profe, ¿cómo? Acá, nada más. Por cada NAT me dan 3 ATPs. 3 por 3, 9. Por cada FAT me dan 2. 9 más 2, 11. Más el ATP, 12. Bien. Esto, chicos, también es muy importante acordarse. Por cada acetil, al final de todo, obtenemos 12 ATPs. ¿Por qué? En algunos problemas no te van a dar azúcares, no te la van a poner tan fácil. Conviérteme tanta glucosa en tanta energía. Te pueden dar lípidos. Bien, tenemos un lípido cuya cadena de ácido graso presenta 10 carbonos. Profe, ¿qué hago? Usted no me enseñó a trabajar con lípidos. Los lípidos no hacen glucólisis. Bien, ¿qué hacer cuando te dan lípidos? Automáticamente convierte esos carbonos en acetil. Por eso que te he molestado toda la clase con el número de carbonos. Con un lípido de 10 carbonos, ¿cuánto acetil se puede formar? Una cadena de ácido graso de 10 carbonos, se pueden formar 5 acetil. Recuerda que cada acetil presenta 2 carbonos. Y 5 acetil, ¿cuánta energía te da? 60. 5 por 12, bien, por cada acetil son 12, obtengo 60 ATPs. Y de esa manera, una pregunta que estaba hecha para 1 minuto y medio, lo haces en 10 segundos. Bien. Hay preguntas nuevas que están colocando ácidos grasos. Bien, primero fíjate la cantidad de carbonos, porque te pueden indicar de que tiene, bien, una cadena de ácido graso de 10 carbonos, pero la molécula tiene tal vez 3 colitas o 2 colitas. Consíguete el total de carbonos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si me dan 7 carbonos? Bien, con 7 carbonos, ¿cuántos acetil puedo formar? ¿Qué pasa si me dan impar? 3, no, 3,5 no, 3. El carbono restante no se procesa, queda como desecho. Formo 3 acetil. Y con 3 acetil, ¿cuántos ATPs formo? 36, porque por cada acetil obtengo 12 ATPs. Bien, entonces chicos, de esa manera vas a trabajar en caso que te den lípidos. Bien, directamente lo conviertes en acetil, lo juntas de 2 en 2 los carbonos y luego lo multiplicas por 12, porque por cada acetil te dan 12 ATPs. Bien, eso que quede como tip para tu examen. Bien chicos, entonces
Se redondea al anterior. O sea, si te sobra un carbono, no lo trabajas. Nada más. Bien, no lo trabajas. Ese carbono solo no puede trabajar, no es acetil. Solamente bajo la forma de acetil ingresa al ciclo de Krebs. Bien. Bien, chicos, entonces hasta aquí sería la parte de respiración. Ahora vamos a hablar de generalidades sobre los sistemas respiratorios. Si no tienen preguntas, dudas, bien, pasamos con el siguiente. Hablemos del intercambio de gases a nivel de plantas y animales, para que descansen un poco también. En las plantas, recordar que las estructuras encargadas del intercambio gaseoso vienen a ser los estomas, los cuales están formados por las células llamadas oclusivas o células guardianes. A través del estoma, exactamente en el poro del estoma o también llamado el ostiolo, pueden entrar o salir moléculas en forma gaseosa, solamente gases. Para los procesos de fotosíntesis, por ejemplo, las plantas capturan CO2 y liberan oxígeno, bien como molécula de desecho. Para los procesos de respiración, para activar a los mitocondrias, las plantas capturan oxígeno y liberan CO2. Pero también a través del estoma se libera agua, bien, agua en la forma de vapor. ¿Y eso para qué? Para poder activar el transporte en el xilema, bien. En la clase de circulación lo vamos a entender, pero muy importante que sepan que a través de los estomas también se libera vapor de agua. En el caso de los animales, nosotros para poder procesar los gases no lo podemos hacer bajo la forma gaseosa. Estos gases tienen que estar disueltos siempre en un líquido. Recién bajo esa forma las células pueden intercambiarlo. Por ejemplo, a nivel de los insectos, cuando ustedes observan el abdomen, van a notar la presencia de unos puntitos. A esos puntitos se les conoce como estigmas y es la zona de salida de la tráquea. Bien, la tráquea es un sistema que va poco a poco haciéndose más pequeño, se va ramificando y esta tráquea de manera interna tiene las paredes húmedas. Los gases ingresan por aquí, en la humedad se disuelven y las células pueden realizar intercambio gaseoso. A esto se le conoce como respiración traqueal. En el caso de los anélidos, ellos van a realizar respiración cutánea. A nivel bueno, del epitelio, de la epidermis, la cutícula bien permanece siempre húmeda. Los vasitos sanguíneos son muy superficiales y como hay humedad, los gases pueden disolverse en dicha humedad. El oxígeno se disuelve en sustancias mucosas, igual ocurre con el CO2. Gracias a eso pueden intercambiarlo sin ningún problema. Bien, respiración cutánea. Ni qué decir en el caso de las branquias, sean branquias externas, sean branquias de tipo internas, bien, los gases están disueltos en el agua y a nivel de las branquias los vasos sanguíneos son muy superficiales, entonces pueden intercambiar sin ningún problema. Igual ocurre con las branquias internas, cuando tú levantas el opérculo, bien que es una escama gigante que limita la cabeza, ahí vas a ver una serie de branquias y esas branquias son muy rojitas porque los vasos sanguíneos llegan hasta esa zona, permitiendo el intercambio gaseoso. Pregunta, chicos, ¿han tenido peces? Una pregunta más exacta. ¿Cuántos días les duraron sus peces? ¿2 o 3 días? Un goldfish. Bien. Un día. ¿Qué ocurrió? Profe, yo pensé que respiraban agua. Bien, ¿qué pasó? Al momento que tú compraste tus peces, bien, lo colocaste en un recipiente con agua limpia, esta agua tiene suficientes niveles de oxígeno. Bien, hay oxígeno disuelto. Ahí está. Entonces los pececitos viven tranquilos, están contentos, pero poco a poco van consumiendo los niveles de oxígeno hasta que estos decaen. Hay poco oxígeno o ya casi no hay nada de oxígeno en el agua. Entonces los peces se empiezan a ahogar a pesar de estar en agua. Vas a ver que algunos peces salen a la superficie, abren la boca, capturan un poco de aire, capturan un poco de agua, lo mezclan en la boca y lo envían hacia las branquias para tratar de oxigenar el agua. A eso se le conoce como boqueo. ¿Bien? Ahorita te explico. Entonces, ya el boqueo es un indicativo de que el agua está pobre en oxígeno. Cuando ustedes van a tener peces, muy importante colocarles la maquinita, la bombita que se conecta con una piedra difusora y esta piedra libera aire por debajo. Los gases se van mezclando con el agua y permite oxigenarlo. Bien, en caso que no tengan esta bombita, recambien el agua o cojan una jarrita de una altura, tiran el agua y se produce aquí una mezcla. Bien, que salen burbujas y permite oxigenar el agua, pero van a tener que hacerlo de manera constante. Lo mejor, comprarse un motorcito, está a 10-15 soles, y mantenerlo bien aireando toda la pecera. De esa forma tus peces van a vivir tranquilos. Bien.
O un buen goldfish para que viva 8 años, una buena edad realmente. ¿Bien? Ok. Bien. Yo soy biólogo marino, chicos. Yo he trabajado con peces y sí conozco de esos casos. Bien, en la parte humana también ocurre lo mismo. Nosotros es cierto que inhalamos gases, bien, pero cuando estos gases llegan a los alveolos, la membrana que recubre los alveolos siempre permanece húmeda para que pueda ahí disolverse los gases y realizar intercambio gaseoso. Entonces, atentos por aquí. El aire ingresa por las vías nasales, ingresa a través de las narinas. Profe, ¿qué es eso? Los orificios de la nariz, las narinas. Pasan a la cavidad nasal, pasan luego a la cavidad de la faringe. Bien, la faringe es la cavidad que se encuentra por detrás, donde se conecta lo que llega por la nariz, lo que llega por la boca. Por eso que podemos respirar por la boca. Bien. De la faringe desciende por la laringe. Aquí se ubican las cuerdas vocales. Cuando tienes laringitis no puedes hablar correctamente. Bajas por la tráquea, bien que lo puedes tocar por aquí, casi en la base del cuello, y luego la tráquea se separa en los bronquios, bien hacia los pulmones. Los bronquios se hacen más pequeños hacia los bronquiolos y finalmente llegas a los alveolos, bien. La capa interna de los alveolos presenta una membrana que va a estar húmeda. Ahí es donde los gases se disuelven. Por ejemplo, ¿qué pasaba con las personas que tuvieron COVID o con las personas que tuvieron o que desarrollan fibrosis pulmonar? Bien, es muy distinto a una persona que tiene tuberculosis. Esta persona con tuberculosis tose, tose y pedazos de pulmón se van saliendo porque los alveolos se van destruyendo. Las personas con COVID no, pero aún así se ahogan, profe. ¿Por qué? Porque la membrana que recubre el alveolo es donde ataca el virus, destruye esta membrana. Entonces, al no haber membrana húmeda, los gases que llegan no pueden entrar, no pueden salir. La persona poco a poco está teniendo insuficiencia respiratoria. Ahí es donde le colocan máscaras de oxígeno para aprovechar a los alveolos que todavía no han sido dañados para que intercambien bien grandes cantidades de oxígeno y el cuerpo se mantenga activo. ¿Ok? Entonces, nosotros, es cierto, inhalamos aire en forma gaseosa, pero nuestras células trabajan con gases disueltos, disueltos en líquido. A esta zona de los alveolos vamos a encontrar que llega una gran cantidad de capilares, ¿bien? Que son vasitos sanguíneos. En estos, cuidado con el micro, chicos. En estos capilares va a llegar a los glóbulos rojos pobres en oxígeno y liberan dióxido de carbono y capturan oxígeno en el proceso. Bien, y aquí viene la pregunta del millón. Al glóbulo rojo, ¿qué le gusta más? ¿El oxígeno o el CO2? ¿A qué molécula es más afín? ¿Al oxígeno o al CO2? Al oxígeno. No, al CO2. Al glóbulo rojo le gusta más el CO2. Por eso que cuando viaja por el cuerpo va capturando todo el CO2 posible y va dejando el oxígeno porque le ocupa espacio. Es una carga para él. Si le gustase más el oxígeno, no lo liberaría fácilmente. Profe, entonces, ¿cómo es que el glóbulo rojo cuando llega a los pulmones libera el CO2? Porque a nivel de los alveolos ocurre una conversión. El CO2 puede viajar directamente junto a la hemoglobina como carbamino-hemoglobina o disuelto en el plasma sanguíneo como ion bicarbonato. Cuando los glóbulos rojos capturan CO2, bien, y este llega al nivel de los alveolos, gracias a la anhidrasa carbónica, el CO2 cambia de forma. Primero se convierte en carbonato y luego pasa a la forma de bicarbonato y produciendo iones hidrógeno en el proceso. Profe, ¿otra vez iones hidrógeno? Sí. Bien, bajo la forma de ion bicarbonato, el glóbulo rojo ya no lo quiere y es por eso que lo libera. Y como hay espacio, transporta el oxígeno. Bien, el ion bicarbonato fuera del glóbulo rojo regresa a la forma de CO2 y sale del alveolo. De esa manera se realiza el intercambio gaseoso. ¿Y por qué notamos iones hidrógeno aquí? Bien, porque hay algo que no te he dicho y que quizás sabes. ¿Con qué nombre se le conoce, nombre químico, al logaritmo de la concentración de iones hidrógeno? Bien, bueno, a la inversa. Sí, como el CO2 cambia a ion bicarbonato, el glóbulo rojo ya no lo quiere, ya no le sirve. Correcto, pH. La concentración de iones hidrógeno es el potencial de hidrógenos, el pH.
Cuando hay una gran cantidad de iones hidrógeno, nosotros decimos que el pH es ácido. Bien, pH ácido, porque hay muchos iones hidrógeno. Cuando hay poca concentración de iones hidrógeno, el pH es básico. Entonces, todo lo que hemos visto hoy día tiene que ver con el pH. Lo que vimos por aquí a nivel de fotosíntesis son cambios a nivel del pH. Dentro del tilacoides, el pH se vuelve ácido. Hay una gran concentración de iones hidrógeno. Fuera de él, el pH se vuelve básico y simplemente fluye para volver al equilibrio. A nivel de la respiración también, dentro se carga de iones hidrógeno. Bien, el pH se vuelve ácido, un bajo pH. Bien, fuera hay una poca concentración de iones hidrógeno, el pH se vuelve bien básico, dentro es ácido, perdón, con alta concentración de pH, porque acuérdate que la escala de pH va del 1 al 14. Bien, un pH 1 es un pH ácido, un pH 14 es un pH básico. ¿Y a qué se debe que sea 1? Porque presenta una gran concentración de iones hidrógeno. Hay mucha cantidad de iones hidrógeno. En cambio, por aquí la concentración es menor. Un pH 7 se considera un pH neutro. Bien, si me dicen bajo pH, pH 1, pH 2, un pH ácido, hay muchos iones hidrógeno. Si me dicen alto pH, bien, un pH 9, 10, 12 o 14, bien, hay poca concentración de iones hidrógeno. ¿Ok? Entonces, chicos, eso simplemente para que se entienda, lo refuerzan con el resto de la clase. ¿Y para qué sirve entonces, profe, los iones hidrógeno en sangre? Cuando tú te aguantas la respiración, se empieza a acumular CO2 a nivel sanguíneo y este CO2 pasa a la forma de ion bicarbonato, acumulando iones hidrógeno. Si la concentración de iones hidrógeno aumenta, el pH sanguíneo se vuelve ácido o se vuelve básico. Si hay muchos iones hidrógeno, ¿se vuelve ácido o se vuelve básico? Ácido, correcto. El pH sanguíneo se vuelve ácido. Acuérdate que la escala es al revés. Por eso es 1 sobre la escala logarítmica. Bien, revisen escala de pH, chicos, para que entiendan y no se mareen. Entonces, hay muchos iones hidrógeno, el pH sanguíneo se vuelve ácido y eso lo detecta el bulbo raquídeo, el cual manda una señal a los pulmones para que realicen intercambio gaseoso. Por eso que controlan la respiración, midiendo el pH sanguíneo. Cuando tú te duermes y ya no tienes control en la respiración, bien, tú no vas a morir ahogado porque tu bulbo raquídeo está atento a los niveles de pH en sangre para que puedan otra vez equilibrarse. Bien, ahora, ¿cómo es que, profe, el oxígeno siempre entra y el CO2 siempre sale a nivel de los alveolos? Eso tiene que ver con las concentraciones internas y externas del gas. Atentos por aquí. Bien, vamos a hacer una diferencia entre la parte interna y la parte externa. Primero, para el oxígeno. El oxígeno de manera externa es abundante. Bien, hay un 21-20% de oxígeno en la atmósfera. De manera interna, el oxígeno rápidamente se consume. Tenemos diferencia de gradientes. Es por eso que el oxígeno ingresa sin ningún problema cada vez que respiramos. Pero si nosotros nos vamos a altura, los niveles de oxígeno empiezan a disminuir y hay un punto donde ya no hay oxígeno. Cuando llegues a ese punto, intentas respirar, en lugar de que el oxígeno ingrese, sale de tu cuerpo. Los alpinistas cuando superan los 7000 metros ya van con máscaras de oxígeno para poder respirar cómodamente. Con el CO2 ocurre lo mismo. El CO2 dentro de nuestro cuerpo es alto y fuera es un CO2 muy bajo. Por eso que cada vez que respiramos el CO2 sale, no tiene ningún problema. Pero por ejemplo, cuando las personas mueren en un incendio, han escuchado que no mueren a causa del fuego, sino que mueren ahogadas. Profe, ¿por qué? ¿No había oxígeno? Oxígeno sí había, si no el fuego se apaga. Bien. El problema fue con el CO2. Dentro del cuerpo es alto, fuera es bajo, pero en el incendio poco a poco ha ido aumentando al punto que sobrepasa tu concentración en el cuerpo. Cada vez que respiraban, el CO2 en lugar de salir entraba, con lo que no había espacio para transportar el oxígeno. Por eso se recomienda que cuando hay un incendio, tú te agaches mientras te mantengas con la cabeza abajo porque el CO2 es un gas que rápidamente volatiliza. Va a estar acumulado sobre todo en las partes altas.
Bien, entonces los gases intercambian por esa diferencia de concentraciones entre la parte interna y la parte externa. Chicos, unos minutos ya para terminar la última parte. Esto tiene que ver con la fisiología. ¿Por qué nosotros podemos respirar y expirar? Todo eso se debe gracias a que los pulmones que se ubican en la caja torácica, por debajo hay una membrana conocida como diafragma. Este diafragma está anclado como si fuesen ganchitos hacia los lados por fibras musculares. Cuando las fibras musculares se contraen, el diafragma se contrae, este desciende, permitiendo que el aire ingrese. Cuando las fibras musculares se relajan, el diafragma se relaja, regresa a su sitio y permite que tú liberes los gases. Bien, este proceso permite realizar el intercambio gaseoso con mayor facilidad. Ahora, cuando se liberan los gases, los pulmones no quedan bien al cero, no quedan sin aire. Aproximadamente un 20% se mantiene para que no pierdan la forma, para que no colapse bien sobre su propia estructura. Pero nosotros, por ejemplo, con eventos como el estornudo, ¿qué ocurre? Cuando se detecta obstrucciones a nivel de las vías respiratorias, el diafragma empieza a comprimirse más allá de lo normal. Las fibras se comprimen con fuerza, vas cargando el estornudo y luego regresa de golpe. Es tan fuerte el golpe que puede quebrarte costillas, puede dañar el tímpano, pero gracias al estornudo, toda esa salida de aire permite que los pulmones liberen un poco más, bien, llegando incluso a un 10 a un 5%, permitiendo que se renueve ese aire. Otro proceso que también se da viene a ser el hipo. ¿Por qué a algunas personas les ocurre hipo? Cuando los pulmones presentan una capacidad de aire y el diafragma golpea a dicha capacidad, es ahí bien donde reacciona un contragolpe. A eso lo conocen como hipo. La capacidad de los pulmones y el diafragma no están yendo de manera coordinada. Entonces, ¿qué hacen ustedes para que se les pase el hipo? Un susto, aguantan la respiración, toman agua, porque cualquiera de esos tres lo que detiene es a los pulmones, dejan de respirar brevemente. En ese momento el diafragma trata de acomodarse para continuar bien al mismo ritmo y que el hipo se les vaya. ¿Ok? Bien chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes. Bien, en pantalla estoy colocando las claves correspondientes a esta semana. Recuerden que tienen una plataforma en la tarde que pueden colocar sus preguntas y dudas. De igual manera, en la siguiente clase lo podemos trabajar. Bien, se los copio de todas maneras en la barra de chat para que lo tengan presente. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense bastante, estudien un montón. Chao, chao. Chao, chicos. Muchas gracias, señor tutor. Gracias, profesor. Buen día.